Agua para la vida y por la vida. 16ª jornada de la investigación. 1 al 6 de octubre de 2012. Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá. Casi tardes. Antes que todo quiero agradecer a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia por esta invitación a dar esta conferencia, a compartir una experiencia en el área de investigación y especialmente pues, al grupo organizador, a la doctora Liliana Rosero, por su amable invitación. Espero que no sea muy tedioso, ya sé que estamos un poquito cansados. Voy a tratar de pasar un poco de fotos rápidas, pero quiero compartir con ustedes una reflexión que hemos venido realizando de un proceso de investigación que lleva ya un tiempo y vamos a contar en qué parte vamos del proceso. El proyecto al que voy a hacer referencia se titula Innovación en la producción de plántulas de Uchuva Physalis peruviana con el uso de micorrizas como contribución al mejoramiento de la productividad y calidad de frutas de exportación. Este es un proyecto que está siendo ejecutado por la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, en colaboración con la empresa Geoambiente, que ya escuchamos la presentación de Alberto Rosero, y con la financiación de Colciencias. Digamos, en este proceso hemos recogido también otros trabajos que se han realizado en el pasado. Siguiente. Bueno, hay un grupo de investigación, voy a tratar de ser un poco ágil, hay un equipo de investigación por parte de la Universidad Nacional y otro grupo por parte de Geoambiente que hemos venido trabajando mancomunadamente. Para esta charla, pues la divido fundamentalmente en 4 puntos, pero el cuarto tiene que ver más con el foro que vamos a abordar esta tarde, en las horas de la tarde. El primero, voy a mencionarles algunos antecedentes de la problemática del cultivo de la uchuva y la historia de lo que ha pasado. Creo que es muy importante revisar la historia para tratar de no repetir los mismos errores. Después hablaremos algunos temas más específicos relacionados con algunos limitantes que han sido ya caracterizados en el departamento de Cundinamarca, en el tema nutricional en Uchuva y cómo lo estamos abordando a través del tema de los biofertilizantes como una alternativa para solucionar esta problemática. Finalmente, el tema de innovación y etnotecnologías y nuevos modelos de producción agrícola, queremos abordarlo un poco en una discusión conjunta con ustedes en el foro en las horas de la tarde, así que están cordialmente invitados. Entonces, seguimos. Bueno, a manera de antecedentes de la problemática, aquí ya se han dicho muchas cosas respecto a la problemática ambiental. Los anteriores conferencistas nos hablaron de la importancia del agua, del tema de la energía, temas esenciales y fundamentales. Yo quiero aquí, enmarcado dentro de ese contexto, hablarles un poco de cuáles pueden ser algunas de las propuestas desde el punto de vista agropecuario a futuro para utilizar, implementar en estas regiones, pero qué aspectos debemos contemplar en ese sentido. La uchuva, ya para muchos es conocida, ha sido una especie que ha sido líder dentro de las frutas andinas a nivel nacional. Entonces, quizá ha sido la especie que más se exporta después del plátano y el banano, pero de las especies andinas hemos logrado posicionarla en el mercado y mantenerla por más de casi 30 años con adecuados niveles de exportación. Nos enfrentamos, digamos, a esta aventura de multiplicar y de producir una especie silvestre sin tecnología, sin conocimiento, y esto ha generado una serie de conflictos como vamos a ver más adelante. Por otro lado, pues este escenario, la uchuva es una especie, para los que no conocen, es una especie que está muy distribuida en la zona andina, desde el Perú hasta Centroamérica, y la podemos encontrar desde los 800 metros de altitud
hasta cerca de los 3.000 metros de altitud. Es una especie que ha sido rústica, hay muchos ecotipos, conocemos poco de su diversidad, está siendo caracterizada. Sin embargo, nos enfrentamos ya a un escenario de mercado de exportación y vamos a ver qué ha pasado, cuál ha sido la experiencia y queremos ver cómo debería ser abordada a futuro algunas reflexiones. Ya decíamos que algunas de las cosas que hicieron atractiva a esta especie es, entre otras, que es un fruto exótico en el mercado internacional, que tiene unas características muy interesantes desde el punto de vista nutricional, nutracéutico, que son de interés en el mundo, incluso está siendo utilizada para tratamiento de enfermedades de cáncer, etcétera, por las propiedades que ofrece este fruto, que lo teníamos ahí, pero siempre lo ignorábamos. Ya dijimos que es una fruta de interesante exportación y Colombia más o menos se ha mantenido durante todo este tiempo como el gran exportador de uchuva, en un mercado relativamente pequeño a nivel mundial, pero que la demanda sigue siendo, es creciente. Hoy en día el departamento de Boyacá es el primer productor, pero no siempre fue así. Entonces, adelante. Solamente unas estadísticas un poco viejas para ver cómo ha evolucionado. Vemos que incluso desde la década de los 90 se empezó a estimular la producción de uchuva a nivel nacional y tuvo un rápido crecimiento hacia más o menos el año 2005-2004. Se disparó y hubo una proliferación de cultivos de uchuva. Después hubo una crisis y vamos a ver qué pasó. El mercado sigue siendo fundamentalmente el mercado europeo. Hoy en día han entrado los grandes compradores, entre ellos Alemania y otros países como Holanda, compran el mercado y abastecen el mercado europeo. Sin embargo, ya digamos a nivel de productores, además de algunos países de África, empiezan a incursionar países como la China, como México, etcétera, y empieza a haber, digamos, otras ofertas a nivel mundial. Las exportaciones, como decía, pues más o menos se han mantenido con algunos picos relativamente estables y altas. Eso ha hecho atractiva, digamos, la siembra. Pero los productores no han sido ciertamente exitosos en el cultivo de la uchuva. En el departamento de Cundinamarca, que hace unos pocos años era el primer productor y exportador de uchuva a nivel nacional, fundamentado en 2 de los municipios de Granada y Silvania, tuvieron una terrible caída y catástrofe en la producción de uchuva. Hoy vemos que la producción se ha desplazado al departamento de Boyacá y hay varios municipios involucrados como una nueva frontera agrícola para esta especie. Y yo creo que la reflexión que yo quiero traer aquí al departamento y a la universidad es que no cometamos los mismos errores que generaron, digamos, esta catástrofe, que fue un impacto social, económico muy fuerte para algunas regiones. Fundamentalmente el mercado está dirigido al tema de exportación, porque uchuva para el consumo nacional no era atractiva, aunque esto ha jalonado un mayor consumo y hoy en día hay fruta de oferta, tenemos todo el año, y el consumo nacional también se ha incrementado, cosa que ha sido favorable, digamos, desde ese jalonamiento. Pero los agricultores que detectan que los rendimientos han decaído, que la calidad ha bajado para exportación, para poder competir en esos mercados, y han detectado un incremento en los costos, por supuesto una menor ganancia para la producción. Vemos como el área sembrada, que yo les decía que tuvo un pico aquí como en el 2004 en el departamento de Cundinamarca, luego tuvo una caída vertiginosa y sigue decayendo drásticamente. En compensación, el departamento de Cundinamarca, el de Boyacá, perdón, ha venido incrementando sus áreas de manera significativa. Entonces diría, bueno, qué interesante, se vino la producción para acá. Pero yo creo que lo más importante son las reflexiones de qué es lo que ha generado ese vaivén en la producción. Adelante. Vemos que los rendimientos que hacia la década de los 90 a principios oscilaban alrededor de 30 toneladas por hectárea, con niveles de exportación cercanas al 80%, han caído dramáticamente. ¿Sí? Tuvieron un pico de menos de 14, 15 toneladas, casi la mitad, y estamos alrededor de 16, 17 de esas producciones que eran de 30 toneladas, que no eran ni con tecnología ni conociendo la especie. Entonces la pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿qué ha generado esa caída en la rentabilidad, esos cambios
en escenarios de producción, esa ampliación de la frontera agrícola, el movimiento de la producción de una zona a la otra. Adelante. Bueno, se han hecho muchos estudios de costos, vamos a ver, tratando de detectar, pero la otra cosa es que los costos se han elevado dramáticamente. Hoy manejamos la producción de uchuva a costos muy altos, muy cercanos a la producción de tomate y papa, a pesar de que era una especie rústica de bajo costo. La cantidad de insumos, de inputs que se le están aplicando son altísimos. Ya hablamos de cerca del 30% en el área de fertilizantes, con costos muy elevados, y simplemente hemos emulado otros modelos de producción sin conocimiento y la importancia del conocimiento y de la tecnología en este caso. Aquí hay algunos ejemplos de varios tipos. Mira, aquí ya hablaban en el año 2000 de 23 millones, ya estamos rondando los 30 millones de pesos por hectárea, cosa que hace que ya cada vez sea menos viable la producción de esta especie. Y hay distintas tecnologías que se han evaluado en distintos trabajos. En el pasado, solamente manejando un componente, la nutrición y las plántulas, se han logrado hacer reducciones importantes. Pero sigamos adelante. Las producciones son muy bajas. Hoy hablamos, mira, aquí teníamos rendimientos de 30, de 20, cuando antes hablábamos de 30 toneladas por hectárea, y las producciones por planta también muy bajas. No voy a detenerme un poco en estos detalles de costos, pero para ser un poco ágil, sigamos adelante. Una de las invitaciones, por supuesto, estamos enfrentados también a un mercado cambiante con mayores demandas. Todos ya se ha hablado de los temas del mercado internacional, de las nuevas demandas, del tema de los productos limpios, de los productos ecológicos, que hacen más atractivo el mercado, y eso es lo que se nos viene cada vez más en forma, ¿no? Antes hablábamos de los esquemas de producción limpia, donde no solamente nos interesa el tema de la protección al ambiente, que ya hoy reclaman, no solamente producir, sino cómo producir, qué pasa con el agua, qué pasa con qué tipo de energía usamos, qué pasa con la biodiversidad. Hablan del tema de inocuidad, estamos hablando del tema de la salud, estamos hablando de una especie como las frutas o las hortalizas que son de gran interés desde el punto de vista de salud. Hoy no solamente se habla de nutrición, se habla de productos nutracéuticos que mejoran la calidad de vida de los habitantes. Y hablamos también de las condiciones laborales, que también ahí tenemos un punto muy frágil en esos escenarios de mercado internacional, donde prácticamente muchos de estos requisitos van a ser algunas de las barreras de las posibles exportaciones, no solamente esta especie, que puede ser un modelo, sino de muchos de los productos que tenemos, como pasifloras, etcétera, en temas de biodiversidad. ¿Cuáles podrían ser las causas ya desde el punto de vista de la investigación, no del agricultor? Las causas tecnológicas que podrían estar limitando esa producción y generando esa consecuencia que acabamos de ver en Cundinamarca hasta hace unos pocos años. Se hablaba el tema de materiales de siembra. Tenemos viveros registrados más no certificados. Estamos a través del material de siembra propagando problemas fitosanitarios. Desconocemos cuál es esa biodiversidad de esta especie, cómo utilizarla adecuadamente. Se requiere, por supuesto, materiales limpios. Vamos a ver que algunos de los problemas se generaron en el material de siembra. Otros temas que ya se han mencionado aquí, como a través de la agricultura, de los modelos agrícolas que hemos venido implementando, lo que hemos generado son procesos de degradación y contaminación ambiental muy severos, de pérdida de suelos, de contaminación de suelo y aguas, el tema de metales pesados, etcétera, contaminación microbiológica, que también es severa. Y vemos que muchas de las zonas que han sido abandonadas en la siembra de uchuva es justamente porque ya son zonas que han sido desechadas, y lo que hace la agricultura es incursionar en nuevas áreas y ampliar la frontera agrícola. Este es un escenario, por supuesto, nada sustentable que no queremos repetir. Hemos observado a través de algunos estudios de diagnóstico a nivel del departamento de Cundinamarca, que tratamos de emular también, de repetir aquí en el departamento de Boyacá, los problemas nutricionales tan graves y por el inadecuado manejo de los recursos suelo y agua. Bueno, en el caso de viveros, sigamos adelante, voy a solamente ilustrar rápidamente unas fotos. Este es un vivero registrado en Telica, ustedes ven la calidad del material, cómo se maneja.
Se aplican altísimas cantidades de fertilizantes, de nitratos, nitritos. Haya habido problemas en temas de exportación por problemas de contaminación y todo lo que ello genera, incluso implicaciones en salud y inocuidad. Sin embargo, eso es lo que aparece registrado ante el ICA, esos son los élites. Adelante. Estamos buscando hacer una selección de materiales de mejor calidad, porque entre otras cosas muchos de estos materiales vienen contaminados y ha sido uno de los problemas graves en Cundinamarca. Plantas contaminadas con hongos como el Fusarium se han propagado por la zona, vetando áreas, grandes extensiones para la siembra no solamente de la lechuga, sino de otras especies de interés. Entonces hay un problema ambiental adicional allí. Pero la idea es, tenemos necesariamente que hacer una valoración de cuál es esa biodiversidad, cuáles son los materiales más apropiados y hacer un adecuado manejo si queremos incursionar en modelos agrícolas apropiados. El tema de los materiales de siembra se repite en muchos modelos de propagación de especies y es algo que es sensible y al cual es una de las causas que se le atribuye a la catástrofe que ha vivido Cundinamarca frente al escenario de producción. Entonces, hoy en día estamos haciendo investigación, revisando qué tipo de materiales, cómo funcionan. Y una cosa muy importante, tratando de utilizar esa biodiversidad, porque es una especie, este género Physalis es una de las géneros más extensos. En el caso de los Andes, contamos con una amplísima diversidad de ecotipos adaptados a distintos nichos, sin embargo, los usamos indistintamente, desconociendo qué pasa con ellos y cuál es el entorno que estas especies, cómo se propagan, cómo se multiplican, microorganismos asociados, entre otras cosas. El tema de degradación, pues voy a pasarles unas imágenes y las imágenes lo dicen todo rápidamente. Ustedes ven este mismo escenario que pasó, esto es en Cundinamarca, se repite aquí en Boyacá, que ahí hay pérdida de suelos de las capas arables. Se ha observado que hay una pérdida de biodiversidad muy importante de microorganismos y todos asociados, porque buena parte de la fertilidad de estos suelos está basada en la primera capa, la capa orgánica. Una vez pierdes esa capa orgánica, la capacidad productiva de estas áreas se reduce dramáticamente. Y con las prácticas de manejo y este sistema de siembra, de cultivos limpios, pues ha incrementado este proceso. Vemos el tema de contaminación. Aquí se menciona el caso del Fusarium, que les decía que la propagación fue fundamentalmente antrópica. Y se ha distribuido por toda la zona, que era una zona que estaba concentrada, que era exitosa, pero en pocos años, en una década, entramos a degradarla tal que prácticamente la lechuga ha desaparecido de esas zonas. Entonces, es una amenaza a la que estamos enfrentados hoy en día y que tenemos que tener en cuenta si queremos implementar no solamente este modelo de producción de este frutal, sino de otros. Adelante. El tema de las quemas, que ustedes también conocen, el tema de cómo hemos ido avanzando en la frontera agrícola, tumbando bosques de niebla, incrementando el proceso de potrerización y degradación de esos ecosistemas. Alberto nos mencionaba, ese es un drama muy fuerte, y después, por supuesto, las consecuencias que ellos tienen, no solamente pérdida de suelo, sino el tema del agua. Estamos atentando con todas las zonas de producción de agua que deberían alimentar zonas para producir sistemas agrícolas. Entonces, simplemente lo que hacemos es correr la frontera. Entonces, lo que hemos venido haciendo históricamente es una especie ciertamente degradadora. Talamos, sembramos, cuando ya no sirve nos vamos por otro lado, y en este caso Boyacá empieza a incursionar en este mismo escenario para esta misma especie. Aquí tenemos el caso de los bosques de niebla y su importancia que tiene. Ya veíamos cómo dentro de las cuencas el manejo del agua va a ser fundamental. Se habla de las guerras de agua, y si no tenemos agua, ningún modelo de producción va a ser viable a futuro. Bueno, sigamos adelante. El tema de tala, simplemente para ilustrar, yo quería aquí llamar la atención. Se habla de la historia. Muchos de los suelos nuestros, tanto en Cundinamarca como Boyacá, son suelos que tienen un origen con grandes aportes de cenizas volcánicas que le dan muchas de las características de fertilidad y de biodiversidad de esta zona. Estas cenizas volcánicas que vemos aquí, que no están meteorizadas, que después se mezclan con la materia orgánica, son el soporte de esa biodiversidad. Esto, con un mal manejo, en pocos años se pierde y la degradación es muy acelerada, y pasamos a depender ya de un material
que no soporta vegetación. Entonces queremos ya después reforestar sobre qué. Entonces si alguien plantea la necesidad de iniciar el proceso que evolutivamente fue desde las sucesiones de especies para empezar a recuperar, mucho el costo de la recuperación de esto es largo, lento y costoso. Y en unas sociedades inmediatistas de corto plazo, ¿qué tanto estamos dispuestos a asumir estos costos? Ese es uno de los problemas importantes. Entonces quizá de pronto todavía es momento en algunas zonas de empezar a detener estos procesos acelerados de degradación. Hemos detectado, voy a mostrarles rápidamente algunos resultados de un diagnóstico que se hizo finca a finca en la zona productora hace unos años, en la zona de Cundinamarca, que los agricultores ya decían que tenían gran experiencia en el cultivo de la uchuva, que eran muy exitosos, que extraían muy bien. Hicimos un análisis y les pudimos demostrar a ellos qué errores estaban cometiendo. Adelante. Bueno, y por otro lado, tenemos una zona biodiversa con alto potencial, pero este escenario es frágil, puede ser cambiante en pocos años, depende de los modelos y de cómo abordemos la producción hacia adelante. Tierras agrícolas que se siguen incursionando, ampliando, con alto potencial, pero seguimos pensando en el mismo modelo de monocultivo, altamente extractivo, una agricultura de carácter extractivo muy vulnerable y que no garantiza una sostenibilidad en el término total desde el punto de vista ambiental, social y económico, que es lo que realmente pretendemos. Adelante. Sin embargo, algunos agricultores han empezado a incursionar en nuevas prácticas, en proteger el suelo, en otro tipo de arreglos, mezclando distintos tipos de especies. También aquí llama la atención el tema de deforestación. Y estos son otros sistemas que ciertamente han permitido un mejor manejo más conservacionista de ese recurso. Adelante. Aquí vemos arreglos distintos, incluyendo el tema de bosques que mencionaba Alberto, cómo realmente la agricultura del trópico debe ser una agricultura distinta. Nosotros tenemos que pensar en una agricultura mucho más integral, donde la interacción con el bosque y otro tipo de arreglos deben ser. Es decir, si vemos cómo son nuestros ecosistemas, que son diversos, megadiversos, no podemos pensar en una producción de zona templada de sistemas homogéneos, porque riñen totalmente con ello y generan estas consecuencias. Entonces, vemos aquí agricultores que mezclan muchas de estas especies frutales, tomate de árbol, uchuva, árboles, y empiezan a ver otras propuestas. Yo creo que aquí hay que hacer mucha investigación sobre qué tipo de arreglos son los que serían funcionales y nos podrían garantizar un modelo más sustentable del manejo de los recursos en todo el sentido, uso eficiente del agua, del suelo y por supuesto de la energía. La mayoría de las fincas de producción de diagnósticos que se han hecho en Cundinamarca y Boyacá, hablamos de pequeñas parcelas en este tipo de agricultura, porque demanda bastante mano de obra en ese sentido. Adelante. Pero este escenario también es frecuente en nuestros ecosistemas. El manejo de desechos y de basuras es un problema muy serio. El uso, todo esto además es vertido a todas las fuentes hídricas, alimentando las cuencas con metales pesados, con pesticidas. Es un drama serio. Bueno, digamos, este panorama un tanto sombrío es para tratar de hacer una reflexión de qué tipo de modelos de producción pretendemos. Yo voy a abordar solamente una parte, es un tema amplio, complejo, pero quiero ayudarles, digamos, a contribuir en esa reflexión. Bueno, nosotros hicimos un diagnóstico tratando de identificar, no quedarnos solamente en la generalidad, porque muchas veces hablamos mucho en generalidad y necesitamos datos, informaciones que nos permitan corroborar hechos, incluso detectar problemas y poder dar recomendaciones acertadas. La investigación debe estar basada sobre información, no sobre especulación. Se tomaron muestras de suelos, de tejidos. Un caso muy curioso, en el caso de uchuva no tenemos ni siquiera los requerimientos nutricionales de la especie y queremos hacer prácticas de fertilización. Están utilizando niveles de fertilización como la papa. Ya estamos alrededor, más o menos la misma fertilización que la papa. Una especie que es mucho más rústica, que tiene otro tipo de requerimientos nutricionales por ignorancia. Y mucha de la asistencia técnica de divulgación es esa la tecnología que estamos llevando al campo. Entonces hay que hacer investigación para dar unas recomendaciones acertadas. Adelante.
Por supuesto, esto tiene que ver con el ciclo de cultivo y ustedes ya habrán visto, tenemos que detectar cómo crece, necesitamos información básica de la fisiología de la especie, de cómo se adapta, de la diversidad, etc. Adelante. Hicimos un muestreo solamente a primera instancia en uno de los proyectos que yo participé. Vimos estos escenarios, frecuentemente suelos distintos que se manejan indistintamente en los análisis. Todo se globaliza y no se interpreta qué pasa. Y voy a mostrarles simplemente algunos de los resultados que encontramos. Adelante. Bueno, la mayoría de los suelos, estos se hicieron a nivel de fincas de personas que producían y exportaban uchua en Cundinamarca. Casi todos, esto es simplemente un sistema de semáforo. Rojo es alerta, verde es que está en niveles adecuados y el azul son las barras de promedio. Ustedes ven que la mayoría de los suelos, tanto en este caso que eran los dos municipios líderes, entre ellos dos producían más del 95% de la fruta de exportación. Presentaban suelos ácidos un poco para uchua, ligeramente ácidos. Sin embargo, los procesos de encalamiento eran lentos. Adelante. Suelos donde en algunos ya el problema de materia orgánica, por el mal manejo, en climas más cálidos, era muy asentado, aquí menos dramático en Granada. Y esa pérdida de materia orgánica pudimos corroborar que estaba relacionada con eso. Y las incidencias empezaron más dramáticamente en Silvania, de la presencia de enfermedades. Entonces decíamos, bueno, ¿hasta qué punto el problema es fitosanitario o es también un problema de manejo nutricional? Adelante. Yo solamente aquí unos ejemplos, en el caso de algunos trabajos de nitrógeno, que seguía siendo un nutriente crítico, ustedes saben, es uno de los nutrientes más utilizados para muchas de las especies, entre ellas uchua. En el caso de azufre, ustedes ven barras rojas y amarillas, es decir, en alerta, y la mayoría de las zonas, solo algunas fincas tenían niveles adecuados de azufre. Casi nadie fertilizaba con azufre. En las fincas nadie utilizaba azufre, y el azufre era recurrente. ¿Hasta qué punto esto está asociado a muchos de los problemas de baja productividad y de problemas fitosanitarios? Azufre, adelante. Bueno, sigamos adelante, no me voy a detener en aspectos técnicos, quiero que se lleven una imagen del escenario que enfrentamos. El fósforo, otro nutriente terriblemente crítico que aunque se usa en niveles bajos para la producción de muchas especies es fundamental, maneja todo el aspecto energético de la planta. Y veíamos que también niveles rojos muy bajos, que implica bajas producciones, bajo crecimiento de las especies, con un panorama recurrente. Entonces, y por otro lado sabemos que este es un recurso no renovable, la minería del fósforo, las minas de fósforo, que Colombia por fortuna cuenta con algunas de ellas, son escasas en el mundo. Se habla de que una de las limitantes, además del agua y del nitrógeno en el futuro, va a ser el fósforo. Bien sea por problemas de escasez o por problemas de eutroficación, que este fósforo que estamos aplicando en los países donde hay fósforo terminan en las fuentes de agua generando problemas. Entonces tenemos problemas de contaminación y problemas de deficiencias. Esto es muy recurrente en los sistemas de producción de uchua. Adelante. Sigamos adelante. Boro, elementos menores, un elemento esencial para la calidad del fruto, y estamos hablando de frutos de exportación, con unas implicaciones muy grandes. Recientemente hemos detectado deficiencias de fósforo en plantas de mes y medio de trasplante, es decir, en fases tempranas. Los niveles de fósforo son muy bajos, alterando dramáticamente el crecimiento y inversiones muy grandes que se hacen para obtener producciones irrisorias. Entonces ustedes ven aquí que también el tema, solamente contados casos encontramos, 3 fincas encontramos niveles adecuados de boro. Adelante. Bueno, vemos el efecto en la calidad de fruto, además de todas las implicaciones que tiene a nivel del crecimiento de la planta en sí. Adelante. Y bueno, muchos de los otros nutrientes que tienen que ver, están en estado iónico. Sigamos adelante. Potasio, curiosamente no, los agricultores están aplicando excesos de potasio, un poco emulando lo que pasa en papa y en otros cultivos. Sin embargo, los desbalances hacían que muchas veces los problemas de toma de potasio sean dificultosos y hemos detectado sintomatología de deficiencias de potasio por problemas más de desbalances nutricionales, como esto. Ya se empieza a evidenciar
la gente sigue aplicando potasio, generando un mayor desbalance. Las plantas tienen que tener una oferta nutricional adecuada para poder tomar bien los nutrientes. Calcio es intermitente en muchas zonas críticas y algunas con adecuados niveles de calcio. Sin embargo, el calcio ha tenido unas implicaciones muy fuertes en el tema del rajado de frutos, se menciona como uno de los posibles, igual que el boro y el tema del agua. Se les atribuye el tema de rajado de fruto, que tiene implicaciones dramáticas en las posibilidades de exportación. Entonces los agricultores hablan de que ha habido una caída dramática de frutos con calidad de exportación, y entonces posiblemente asociado a estas deficiencias. Ya les mencioné el tema de la calidad. Magnesio, miren, casi recurrente. Los agricultores seguían fertilizando indiscriminadamente, sin ningún criterio, sin basarse en análisis de suelo, sin nada. Es un desconocimiento, y bueno, yo sí digo que hay un conocimiento empírico en muchos de las tradiciones, y uno debe rescatar ese conocimiento, pero la agricultura también ha tenido grandes descalabros, porque la gente, hemos perdido ese conocimiento ancestral, y lo que la gente ha es emulado otros modelos de producción que no han sido exitosos, y estamos encaminados a un desgaste y a horrores como esto. Entonces, la investigación y el conocimiento deben rescatar y recuperar. Es necesariamente la tecnología la que nos puede empezar a abordar estos problemas de una manera distinta. Magnesio también es muy recurrente, el problema es crítico. Y una cosa que nos llamó la atención, por lo menos en muchos de los suelos de Cundinamarca, es que hay niveles exagerados, muy altos de manganeso. No sabemos si eso tenga implicaciones en términos de toxicidad. No se ha estudiado mucho el tema de manganeso, pero muchos de los suelos tienen niveles muy altos para muchas de las especies que podrían ser sospechosos, y esto también, si estamos hablando de temas de inocuidad y de garantizar un producto sano, pues miren, hay un compromiso muy serio, ¿no? Adelante. Hierros, pues son suelos ricos en hierro. Todas estas cenizas volcánicas de que está bañada la cordillera en nuestros altiplanos tienen grandes aportes de hierro. Es poco frecuente encontrar, sin embargo hay gente que sigue aplicando hierro. Adelante, sigue. Zinc, tampoco encontramos. Este diagnóstico, adelante. Sigue adelante. Cobre, no encontramos mayores. El boro, quizá uno de los elementos, y manganeso nos ha llamado la atención de ese diagnóstico, porque muchas veces para plantear una buena investigación hay que tener un buen soporte. No sentarnos en especulación, sino que haya cifras que nos permitan soportar qué tipo de propuestas, hacia dónde va a ir la investigación. Adelante. Y en el caso, este indicador de capacidad de intercambio catiónico hace referencia a la capacidad de retención de cationes que tiene el suelo para dar una oferta adecuada a las plantas. Se encontró relativamente bajo y no era de esperarse, se esperaba a niveles medios a altos, y eso se debe a la pérdida de materia orgánica. Es decir, la capacidad buffer de estos suelos de retener y proporcionar los nutrientes de forma adecuada se ha perdido. Esto hace sistemas muy vulnerables y que tengamos que aplicar recurrentemente, elevando costos, etcétera, porque esa capacidad de almacenamiento de nutrientes y por otro lado, de agua, que ya se está siendo estudiado, hace que las producciones se caigan rápidamente. ¿Por qué? Porque ha habido un mal manejo del ecosistema. Entonces no tenemos capacidad ni de almacenar agua ni nutrientes, y estamos enfrentados a una situación, un escenario de cambio climático donde estos eventos de excesos y defectos van a ser cada vez más recurrentes. Fenómeno del niño, de la niña, sequías, inundaciones, de tal suerte que los modelos de producción de estas especies se ven muy comprometidos ante esos escenarios. Adelante. La relación de varios nutrientes no es la adecuada. Miren, calcio, potasio, yo les decía, aplican enormes cantidades de potasio en detrimento de calcio, generando un desbalance nutricional que es también grave y que se sabe que tiene implicaciones serias en la sanidad del cultivo. Entonces la gente ataca la plaga y en la enfermedad, pero no ve que el problema de una planta parte desde estar mal alimentada, con problemas severos de nutrición. Entonces muchas veces los diagnósticos son ligeros. El que es fitopatólogo ve la enfermedad, el que es entomólogo ve el insecto. Yo creo que necesitamos hacer un diagnóstico más de carácter holístico,
más objetivo, que nos permita abordar la investigación con criterios mejores. Entonces, primero, tenemos que entender un poco cómo funciona la especie, qué características tiene, cómo se nutre, cómo crece y si esas condiciones se las estamos proporcionando o no. Adelante. Igual, con magnesio, potasio, ustedes ven, esto es un desastre. Y es el investigador el que tiene que entrar a ver las causas técnicas de la problemática. Y es sobre esa problemática tecnológica que debemos hacer las propuestas de investigación. Adelante. Hicimos una exploración porque se sabe que la micorriza, yo vengo realizando trabajos de doctorado en el tema de micorrizas, esta es una especie muy distribuida en los Andes. Llama la atención que la mayor parte de los suelos donde se produce uchua tienen bajos niveles de fósforo. Entonces se habla de que hay un proceso de interacción microorganismo-planta muy exitoso, que es al que me voy a hacer referencia ahora, que ha permitido que esta especie se adapte a esas condiciones. Es decir, tenemos que tener entender un poco cómo funciona el ecosistema, qué otras interacciones hay, y lo que se ha detectado es que la uchua se adapta a condiciones de suelos muy bajos de fósforo, pero lo que no se sabe es que, y empezamos a ver a través de la investigación, que parte de ese éxito no depende solamente de la especie, sino de su interacción con otros organismos, en este caso de la microbiota del suelo, que le ayuda a tomar de manera eficiente estos nutrientes. Entonces hablamos de procesos más eficientes en toma de nutriente y agua que desconocemos. Llevamos plantas, semillas de un lado a otro, pero desconocemos los entornos en que ellas se mueven. Ya nos mencionaba el compañero de algunas experiencias donde personas del sitio, utilizando los recursos del sitio, tienen mayor éxito en la propagación de ciertas especies, quizá de manera empírica, pero con una sabiduría empírica. Ellos utilizan los recursos, el suelo y los sustratos que hay, donde muchos de estos organismos pueden estar asociados, favoreciendo el desarrollo de estas especies y garantizando así su éxito. Cuando llevamos las especies y las manejamos in vitro o en condiciones más artificiales, el éxito indudablemente no es. Ejemplos como estos hay muchos, y lo que hemos querido hacer un poco con la empresa Geoambiente es empezar a introducir nuevas tecnologías para que la propagación tenga un sentido distinto, es decir, rescate la biodiversidad y trate de instalar las especies en los ecosistemas donde debe estar. Bueno, ahí vemos que hay una caída importante. Como tengo poco tiempo, voy a abordar rápidamente el tema de estos microorganismos, después de mencionarles algunos problemas, y voy a plantearles por qué este proyecto se planteó la necesidad de abordar el tema de los biofertilizantes, no como la única panacea, sino como una alternativa más a la solución de un pool de problemas que está presentando la especie. Necesariamente vamos a tener que revisar los modelos de producción, y yo los invito esta tarde que en el foro hagamos una discusión más amplia sobre qué tipo de agricultura, dónde está la agricultura. Este país está enfrentando también un escenario, y el país en general, no solamente el departamento, del tema de la minería, como el gran boom, y dónde vamos a hacer agricultura, qué tipo de agricultura vamos a hacer en departamentos donde la agricultura ha sido de carácter ancestral, qué va a pasar, cuáles son los modelos que debemos implementar. Entonces dejo esa inquietud, vamos a abordar este tema. Yo traigo aquí a colación esta cita de Colombia, país megadiverso. Sin embargo, para nosotros, más que, digamos, un potencial de desarrollo, ha sido realmente una restricción. ¿Por qué? Porque en la cabeza y en el modelo de producción pensamos en modelos de agricultura homogénea. No pensamos en la biodiversidad. La biodiversidad hasta el momento, hay que ser honestos, no ha sido un pilar del desarrollo y del crecimiento sustentable de este país. Ha sido un lastre. Tenemos que revertir ese proceso, hacer de la biodiversidad un aliado, y como mencionaba Alberto en su charla, debe ser un recurso que debemos utilizar inteligentemente. Por otro lado, nos encontramos en un país tropical que tiene características muy distintas, y que debemos buscar modelos más adaptados a estas condiciones del trópico, con ciclos múltiples de mayor complejidad. Entonces, ellos mencionan de cómo esa riqueza en aves, en insectos, que siempre nos vanagloriamos de esa biodiversidad, sin embargo, hemos sido realmente incapaces de utilizarla a nuestro favor. Y entre ellos se destaca, y aquí este investigador hablaba de la parte de las micorrizas. Colombia es reconocido en el mundo como uno de los países de mayor riqueza de micorrizas,
Muchas de las micorrizas, yo estuve en un panel hace unos años en África, se conocen de las micorrizas colombianas y nosotros no sabemos. El CIA quizá fue uno de los grandes promotores en su época, desafortunadamente ese programa desapareció. ¿Por qué? Porque la diversidad es enorme y esa diversidad está asociada a la supervivencia y adaptación a estreses bióticos y abióticos de muchas especies. En muchos países que ya perdieron la biodiversidad, como España, está tratando de rescatar para producir de manera más amigable, porque ellos también cometieron la misma estupidez de arrasar con los recursos como lo estamos haciendo nosotros en la actualidad. Entonces, hace poco un investigador el año pasado estuvo haciendo un análisis de la biodiversidad de micorrizas colombianas y en solamente el género Glomus encontraron 18 especies distintas no reportadas a nivel mundial. En un análisis con uno de los taxónomos más importantes de micorrizas en Suiza, en Los Ángeles. Y seguimos ignorantes de esa biodiversidad, ¿no? Aquí la vamos a perder antes de saber siquiera para qué sirve. Adelante. Bueno, hay otro concepto y es objeto de otra charla, y es que los análisis deben ser más integrales. Yo estoy de acuerdo con el tema de modelamiento que se presentó esta mañana. Nosotros hemos trabajado en algunos temas de modelamiento, no solamente estos diagnósticos, para ver el tema de balance de nutrientes. La planta forma parte de ese balance, el suelo tiene una serie de fracciones donde tiene el suelo, cómo se mueven esos nutrientes, cómo usarlos eficientemente. Si queremos hacer agricultura sustentable, tenemos que tener un criterio de balance. Se pueden hacer balances de agua, ustedes ya lo vieron, balances de energía, podemos hacer balances de nutrientes. Hoy el mundo está enfrentado a esa situación. ¿Por qué? Porque hay muchos de los recursos que son limitantes y que si aplicamos en excesos generamos problemas de degradación y contaminación. Entonces siempre los modelos se tienen en cuenta un modelo de entradas y de salidas y hay una caja negra, muchos de ellos, de cómo funcionan, más o menos elaborada, donde en este caso la agricultura forma parte de ese modelo. Hemos trabajado un modelo de FAO, FAO-KIT se llama su modelo para balance de nutrientes, donde hicimos algunos trabajos de seguimiento, voy a mencionarles rápidamente, y pudimos estudiar el caso de la Uchua a nivel de finca y ver qué estaba pasando con los nutrientes. El balance tiene una cosa muy interesante desde el punto de vista social, y es que nos da el análisis para los investigadores y científicos desde el punto de vista biofísico, ¿no? ¿Qué entró, qué perdió, qué pasó? Pero en términos sociales y para la comunidad eso poco le dice, ¿no? Perdí tantos kilos de nitrógeno, gané, eso no le dice nada. Pero el modelo tiene un modelo adicional, un modelo económico, que fue desarrollado por la FAO, que le permite explicarle qué significa en términos económicos si usted maneja mal su ecosistema, cuánto pierde. Y esto nos permitió tanto a nivel de Santander, en sistemas de hortalizas, en sistemas de pasturas, que los agricultores entiendan un poco qué significa, cómo está perdiendo él, en términos no solamente ambientales, porque lo ambiental no siempre es tan fácil de entender, porque tiene otros tiempos, ¿no? Aunque vemos que hay procesos que son muy dinámicos, lo económico es mucho más sensible a muchas de las comunidades. Están dispersos en todo y tiene que ver con la migración de las plantas desde ecosistemas primitivos acuáticos a ecosistemas terrestres, de cómo las plantas se asociaron a estos microorganismos, a estos endosimbiontes para conquistar ambientes. Entonces hay varios tipos de micorrizas, yo voy a hablar un poco de las endomicorrizas, que son aquellas que tienen una parte dentro de la raíz y que ofrecen grandes expectativas para la agricultura, incluso para la parte forestal. Hemos trabajado también con especies forestales y por eso se vienen estudiando de manera intensa. Están muy ligadas a la mayor parte de las especies que nosotros cultivamos. Son realmente muy pocas las especies que no se asocian a estos organismos que generan, y ese asocio no es gratuito. Si bien es del demónico es porque ha sido exitoso y porque genera beneficios a ambos. Al tratarse de una simbiosis, genera beneficios para el microorganismo, pero muchos beneficios para la planta. Sigamos adelante, solamente para mostrarles. Estas son las ectomicorrizas que se ubican en la periferia de la raíz, llaman lo que se llama la red de Harding, propio de muchas especies forestales, y las endomicorrizas por el contrario ingresan y forman este tipo de estructuras a nivel de la corteza radical, arbúsculos donde ocurre intercambio de agua y nutrientes. Son sistemas muy eficientes en el uso del agua y de los nutrientes. Aquí buscamos
cómo usar mejor los recursos naturales. Y por eso, esto genera grandes beneficios a la planta, como vamos a ver más adelante. Por supuesto, como cualquier simbiosis, está bien, la planta obtiene beneficios de esta interacción porque esta red de hifas trae los nutrientes a la planta de manera más rápida y eficiente. Ustedes saben, la planta es un organismo, es decir, que no puede ir por la comida, sino que tiene que llegarle a ella. Entonces esta red le proporciona agua y nutrientes a cambio de azúcares que utiliza el microorganismo. No me voy a detener en aspectos técnicos, si alguien tiene inquietudes después. Sigamos adelante. Algunas fotos de las esporas, de las estructuras, de cómo forma un apresorio, cómo ingresa a nivel de la corteza y las estructuras que forma. Es una red impresionante. Es una red que permite intercambio entre plantas de nutrientes y genera beneficios al ecosistema. Hoy, desde el punto de vista de cambio climático, también está siendo estudiada desde dos puntos de vista. Uno, los temas de adaptación a condiciones de cambio climático. Estreses bióticos y abióticos es un tema de importancia, porque necesitamos organismos mejor adaptados. Alguien mencionó el tema de adaptación, y es que la filosofía hoy es de adaptar. Antes en Revolución Verde no, simplemente transformábamos el ecosistema en un agroecosistema, le proporcionábamos toda la planta y llevábamos materiales supuestamente de alta capacidad productiva ya. Hoy eso cambió. La Revolución Verde dio sus frutos y sus grandes problemas también, fundamentalmente de tipo ambiental. Hoy todo el mundo desarrollado y no piensa en los temas de adaptación. Buscar especies que mejor se comporten en ciertos nichos ecológicos. ¿Para qué? Si hay una mejor adaptación, implica adicionar menor cantidad de insumos a la agricultura. Son agriculturas de menor impacto, estamos buscando modelos de menor impacto, de menores costos, y de menores costos no solamente sociales, económicos, sino por supuesto ambientales, con consecuencias por supuesto en salud. Entonces, aquí solamente unas fotos de cómo esa red se difunde cientos de veces más. La planta mejora su capacidad de captación de agua y de nutrientes. Adelante. Y a través de esta es una hifa del hongo que transporta nutrientes. Ya hay estudios muy avanzados de cómo el movimiento de nutrientes tan importantes como el fósforo, que no se mueve en el suelo, es transportado por esta red alrededor de 100 veces más rápido que por la raíz, en forma de pirofosfatos. Es decir, son verdaderas avenidas que proporcionan nutrición a la planta y reciclan. Y la otra cosa que se me olvidaba mencionar es el tema de fijación de carbono. Ya hablamos de la huella de carbono, todo esto. Se sabe que estos sistemas simbióticos fijan gran cantidad del carbono que estamos liberando a la atmósfera a través del uso de fósiles, de todas estas energías fósiles que nos están generando gases de invernadero, no solamente CO2, sino metano y otros. Fijan el CO2 al suelo en proporciones muy importantes de más del 20%. La planta, a través del proceso de fotosíntesis, lo fija ahí, y esas cadenas de carbono forman parte de la red de alimento de microorganismos que a su vez generan beneficios a la planta. Entonces hoy hablamos también de cómo el bosque y cómo este tipo de asociaciones nos pueden ayudar a mitigar los efectos indeseados que estamos generando a través de la industria y de otros procesos, incluso el transporte. Hay muchos eventos que están liberando enormes cantidades de carbono. Aquí hay unas fotos de un arbusco, de otro tipo de estructura que tiene una relación muy intrínseca, gen a gen, con la planta. Hoy hay unos estudios muy importantes. Perdón un instante. Ay, gracias. Primero quiero ir un poco rápido porque no quiero que se me duerman. Les decía que esta red de hifas tiene una relación muy estrecha con la planta y ha surgido de un proceso de adaptación evolutivo muy antiguo. Entonces, cuando hablamos de adaptación, hay muchas interacciones, no solo entre plantas y microorganismos, que deben ser utilizadas de manera inteligente. Hoy, la agricultura moderna, ya hablamos de ecotecnologías y todo, lo que pretende es rescatar ese tipo de estrategias que la evolución ha utilizado exitosamente para implementarlas en modelos agrícolas y pecuarios, en nuevos arreglos, en sistemas agroforestales. Es decir, tenemos que trabajar de manera aliada, y yo les decía la gran reflexión de cómo realmente involucrar la biodiversidad dentro de los procesos productivos. Adelante, sigamos.
algunos detalles, yo simplemente aquí menciono ya algunos genes que han sido identificados, que tienen que ver con el transporte. Aquí ocurre, en este arbúsculo, ocurre el gran intercambio de nutrientes y azúcares. Hay un gen, este es gen que fue ya caracterizado, y hay varios genes que se están siendo trabajados, de cómo allí es donde ocurre esa magia de intercambio, que la planta, el hongo le lleva los nutrientes a la planta a cambio de azúcares. No voy a entrar en detalles, el que quiera con mucho gusto podemos conversar en el descanso. Y toda la red, es decir, constituye, a nivel del suelo hay otro gran ecosistema, eso es todo un nicho, es una red compleja de interacciones, quizá más compleja que la que conocemos, porque el suelo tiene gases, tiene partículas sólidas y líquidas que interactúan de manera compleja y que no ha sido fácil de estudiar. Adelante, entonces vemos que hay una sola interfaz. Solamente unas fotos para que no se me duerman de varios tipos de estas micorrizas que hemos aislado de acá. Se hizo un banco de germoplasma, cuando yo estuve trabajando en Corpoica hicimos un banco de germoplasma y tenemos una diversidad envidiable, pero tenemos limitaciones para utilizarla. Sigue adelante. Este es otro tipo quizá es el género más difundido a nivel del mundo. En Colombia existe una diversidad enorme de estos tipos de micorrizas con distintas formas, colores, y hoy en día se habla más de la parte funcional de esos organismos, qué función tienen dentro del ecosistema. Sigue otro tipo, la caulospora, que es otro tipo de espora muy difundida. Adelante. Sigue. Gigaspora, que es muy propia también aquí en las zonas tropicales, muy bien adaptada. Todas estas las hemos encontrado asociadas, por ejemplo, a modelos de producción de muchas frutas y entre ellas uchuva. Adelante. En Troposfora hay una famosa de Troposfora colombiana, que es quizá una de las especies tomadas de Colombia y por la que se conoce mucho la biodiversidad de estos organismos a nivel mundial, pero que aquí en Colombia ignoramos muchas veces. Escutelospora, bueno, solamente para que ustedes ilustren de dónde viene, tiene una forma de escudo aquí. Bueno, adelante. Sigue. Pero bueno, además de, digamos, este panorama así rápido, la importancia es, bueno, ¿y para qué las utilizamos? ¿Por qué la agricultura nos interesa? Una de las razones es los beneficios. Hay muchos reportes en el mundo y trabajos que estamos haciendo con especies nuestras, entre ellas uchuva, de cómo estos hongos estimulan el crecimiento vegetal, promueven un mejor desarrollo vegetal de las plantas. En el tema de nutrición hay muchas cosas. Todos estos nutrientes y algunos más son tomados a través de esta red. Entonces aquí estamos buscando modelos eficientes en uso de nutrientes. Algunos de estos nutrientes cada vez son más costosos. Nosotros dependemos de muchos de los insumos de agricultura que son costosos. Aquí lo que tenemos que pensar es cómo hacer un uso eficiente del agua y de los nutrientes. En general se atribuye que aumenta la tolerancia a factores de estrés abióticos. Ya el congreso pasado de micorrizas que ocurrió en Brasil, la mayor parte de los trabajos están dirigidos a controlar problemas fitosanitarios, enfermedades, no solamente de hongos en el suelo, sino en la parte aérea e insectos, cómo la planta mejora sus balances, genera una serie de metabolitos secundarios que la protegen del ataque de ciertos ataques de insectos y de plagas. Entonces estamos hablando también de un menor input en el tema de uso de pesticidas, que es uno de los problemas graves en torno de la agricultura. Hoy muchos países están más dirigidos porque no tienen tanto problema del costo. Nosotros sí tenemos problemas muy graves con los costos de los nutrientes aquí en el trópico. Además, el proceso de lavado y lixiviado y volatilización es muy alto por las condiciones del trópico, sino en este tema. Adelante. Y en general lo que se habla es que hoy se está trabajando temas de sequía. Ustedes saben que el escenario, el mapa del mundo está cambiando. Hoy hablamos de épocas de sequía, y sequía en Argentina, sequía en no sé dónde, inundación. Tenemos los escenarios más contrastantes. Hablamos de condiciones extremas, cada vez más recurrentes, y lo que se observa es que ya el tema del cambio climático dejó de ser un discurso a ser una realidad. Esos eventos extremos son recurrentes, por supuesto asociados a temas como las sales, a los temas como metales pesados,
Y la gran preocupación del mundo es cómo vamos a producir en esos escenarios contrastantes y cambiantes. Los viejos modelos no van a servir. La agricultura, durante muchos años estuvimos en sistemas mucho más regulados, con ciclos más predecibles. Hoy no. Hoy la investigación está llamada a plantear soluciones y alternativas. Tenemos que recurrir a todas las estrategias, ya Alberto mencionaba. Tenemos que repensar el modelo de producción para el trópico, involucrar otras especies para defendernos de esas oscilaciones que van a ser cada vez más recurrentes, y con el manejo que venimos dando, por supuesto, somos tremendamente vulnerables y ya lo hemos visto, ¿no? Y está pasando en el mundo. Entonces hoy se habla de estreses bióticos y abióticos, que son el pan de cada día. La Unión Europea está invirtiendo grandes cantidades de recursos en el mundo para hacer investigación del tema de adaptación. ¿Qué especies? ¿En qué nichos? Yo me hago la pregunta y se las hago a ustedes, a todos estos muchachos, a todos los investigadores. ¿Cuál es la propuesta de agricultura para este departamento? ¿Qué especies debemos manejar? ¿En dónde? Yo creo que no podemos seguir a la espalda esperando que solamente los políticos definan, sino desde la academia debemos hacer propuestas reales de proponer soluciones al manejo de este país. Solamente, desafortunadamente, estamos hablando del tema de la minería, como la gran panacea, pero todos sabemos que esto es coyuntural. En unos años el carbón dejará de tener su protagonismo, el petróleo y el gas, y dejaremos las consecuencias de esa minería que ha devastado muchos recursos de biodiversidad, agua, y vamos a tener ambientes tremendamente degradados, contaminados. ¿Y cuál es la alternativa de sustentabilidad que proponemos? Entonces, yo creo que desde la academia, desde la investigación, tenemos que entrar a proponer modelos. ¿Y en dónde? ¿Qué tipo de agricultura? Aquí seguimos haciendo todo caótico. Haga lo que le dé la gana donde quiera. Eso yo creo que está equivocado. Adelante. Bueno, ya les mencionaba estreses abióticos, mejorar condiciones edáficas que hemos venido degradando, y sinergias. Ya hay muchos trabajos que se trabajan no solamente en micorrizas. Hoy estamos hablando de un pool de organismos que se interactúan favorablemente y que generan beneficios: Rhizobium, bacterias fosfatosolubilizadoras, sistemas que utilizan nitrógeno. Tenemos nitrógeno que es costoso, fósforo, y todo esto podemos usarlo a través de la biodiversidad. Y no lo estamos haciendo, ¿no? Adelante. Bueno, no me voy a detener más en esto, solamente algunas imágenes. Bueno, muy importante, estos modelos, existen bacterias, etcétera. Tal vez la siguiente. Bueno, pero como todas las cosas buenas también tienen sus retos y sus dificultades, ¿no? Muchas de estas tecnologías en el mundo no han sido fáciles. La presencia de micorrizas se habla desde el siglo XVIII. Sin embargo, hasta ahora, en las últimas décadas, la agricultura ha volteado a mirar sobre las bondades. Muchas de las cosas se sabían, pero no se han podido utilizar, y una de las barreras es que estos organismos, sobre todo las micorrizas, son endosimbiotes obligados, es decir, que ellos se multiplican a través de la interacción con la planta. Aún no se hace propagación in vitro, ¿sí? Como puede hacer usted con Rhizobium o con bacterias. Esto ha restringido su utilización. Sin embargo, ya hay algunas patentes, que ese es el otro tema, pero las patentes a nosotros nos cuestan. Nosotros tenemos que ver cuál es nuestra biodiversidad y cómo la vamos a utilizar, implementar estrategias que sean adecuadas para que esta biodiversidad no se nos vaya de las manos, ¿no? Ya la están utilizando en muchos sitios, se está patentando nuestros organismos vivos y se empiezan a utilizar. Ya hay patentes en países como España, que no tienen micorrizas, y esta ya tiene una patente a nivel europeo, y ellos la están usando en toda la fruticultura y horticultura. ¿De dónde salieron esas cepas? Fundamentalmente glomos. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros qué, no? Nosotros estamos sentados en el baúl, pero por detrás nos están sacando esa riqueza, y cuando nos vayamos a dar cuenta quizá ya no va a haber nada, ¿no? Entonces es un poco esa reflexión. Adelante. Yo quiero mostrarle algunas diferencias. Sigue adelante. Bueno, para recoger un poco, ya a manera de síntesis, los veo un poco cansados. Vamos a reflexionar. Hay varios puntos que vale la pena llamar la atención, y lo voy a dejar un poco a manera de abrebocas para que en el foro de las horas de la tarde podamos, si quieren,
pues me encantaría contar con ustedes, pudiéramos discutir un poco más ampliamente. Uno, el tema de cuál es el modelo de agricultura que queremos para Cundinamarca, cómo, qué tipo de tecnologías podrían ser estratégicas para este país, qué tipo de desarrollos, qué tipo de conocimiento podría ser. Y nosotros hemos visto que en el tema, ya vimos que hay una problemática, en el caso de Uchuva se menciona, y que es recurrente a muchas especies, todo el tema de propagación de materiales de siembra, tenemos ahí una fragilidad impresionante, no sabemos qué hacer. Necesitamos materiales de alta calidad, certificados. Aquí yo les traigo un ejemplo de plantas que no han sido micorrizadas, una fertilizada y una micorrizada con dosis del 40% de esta. Entonces, se habla que con estos sistemas podemos tener eficiencias del 60 y 70% en el uso. Las micorrizas no aportan nutrientes, los usan eficientemente y hacen un proceso de ciclaje adecuado. Aquí ven algunos ejemplos, mire cómo afecta solamente un nutriente, fósforo, cómo crece la planta, qué producción podemos esperar de allí. Una planta que le fertilizan con todo, 100% a un costo altísimo, con residuos, con problemas graves también de contaminación, y una planta manejada en este tipo de asociaciones, sana, vigorosa, que puede proveer frutos de mejor calidad y reunir los requisitos. Quizá la reflexión viene de afuera, ya poblaciones mayores, donde ellos ya no piensan solamente en la comida para alimentarse, sino para nutrirse como fuente de salud y de vida. Por eso se habla de alimentos nutracéuticos, se preocupan por propiedades como tienen muchas de nuestras especies, altos contenidos de ácido ascórbico y una serie de propiedades de pigmentos deseados que son favorables para la calidad de vida, porque es que aquí hablamos de calidad de vida. Si los ecosistemas están sanos, la calidad de vida de sus habitantes es igual. Y también se ha demostrado, la FAO hizo un trabajo muy simpático hace unos años, solamente con un nutriente. Superpuso los mapas de zonas pobres en fósforo en el mundo y las zonas de pobreza, y la sorpresa para todos coinciden. Es decir, suelos pobres degradados, poblaciones pobres, terriblemente en condiciones paupérrimas, desnutridas, con problemas graves de salud. Entonces es un poco la invitación, ya sigamos, aquí solamente un poco el tema de calidad, ¿sí? Superfertilizado, y esto con algunos organismos con dosis menores del 50%, y tiene que ver también con lo que consumimos, ¿sí? Y que hay que hacer un proceso de investigación. Aquí la investigación está abierta, lo que tenemos es temas, los invito a eso. Ya terminamos, adelante, sigue. Y aquí un ejemplo del efecto del fósforo a nivel de plántulas en 30 días, miren. Y les voy a mostrar la siguiente diapositiva de una planta. Este tiene 6 partes por millón de fósforo, 12, 25 y 50, que es la condición ideal, y plantas micorrizadas con dosis menores. Ya con la dosis de esta, mira la planta. Tiene un comportamiento más cercano entre esta y esta. Es decir, estamos hablando de modelos eficientes, ¿sí? Y esto está demostrado y ha sido documentado a través de procesos de investigación, y por eso el mundo está mirando la investigación de otra manera. Adelante. Y bueno, yo quiero ratificar la necesidad de que repensemos la agricultura. Tenemos unos escenarios muy interesantes, pero tenemos que pensar qué tipo y cuál es el modelo de agricultura que queremos. Hay que asociar, aquí el tema del tutorado es un tema muy crítico, o sea, se está haciendo investigación, pero hace falta mucho. Yo creo que aquí en este país lo que necesitamos es gente joven, gente interesada en involucrarse en estos procesos. Bueno, y les decía, ya para invitar a los que quieran participar en el foro de esta tarde, queremos abordar un poco esto y quizás hacer una interacción. Yo ya veo que hay poco tiempo para preguntas, pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto, o si no, en las horas de la tarde estaremos en el foro para abordarlo. Agua para la vida y por la vida. 16ª jornada de la investigación.
1 al 6 de octubre de 2012. Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá.